Hola Doc, quiero preguntarte ¿en qué estás invirtiendo? Soy Mónica Quiroz, la doctora Finanzas, y ayudo a médicos y a profesionales de la salud a potenciar su billetera y sobre todo a generar utilidades en su clínica. ¿Por qué empecé así? Bueno, porque resulta que hice un análisis de cuáles habían sido mis clientes o las características de mis clientes en el último año y medio, y el 80% de mis clientes han sido médicos y profesionales de la salud. Y entonces, curiosamente, eso me llevó a desarrollar una metodología aplicada a sus clínicas y consultorios. Entonces, bueno, por eso estoy aquí para vos. Pero hoy quiero preguntarte lo siguiente: ¿en qué estás invirtiendo? Te digo esto porque los médicos son blanco favorito para empresas en las cuales yo no te recomiendo invertir. Esas son, por ejemplo, RL360, Hansard, All Mutual, todo ese tipo de empresas. Yo no te recomiendo que inviertas en ellas porque tienen variables adicionales sobre las cuales no puedes controlar. O sea, por ejemplo, los costos operativos de ellos son muy altos y los costos te los van a seguir cobrando sí o sí, el mercado baje, el mercado caiga o no caiga. Siempre te van a seguir cobrando unos costos operativos muy altos para el mercado latinoamericano. Además, tienen castigos por pronta salida. La mayoría de estas empresas, los castigos o las penalidades por retirar el dinero son bastante altas. Por otro lado, los manejos para mí no son tan buenos, y te digo porque no solo fui agente, sino que también fui inversionista. Entonces conozco como muy bien la operatividad y créeme que puedes conseguir mejores resultados en otro tipo de inversiones. Por otro lado, no son regulados, por más que el vendedor, que no es un asesor en finanzas personales, generalmente son vendedores de estos productos, no te van a dar una asesoría muy adecuada o la mejor de las asesorías en tu caso en particular. Y además no tienen control sobre lo que se está haciendo con tu dinero en otros mercados. Es decir, no son ellos los que operan tu plata, son otros los que administran estos fondos de inversión y estas opciones, y no son regulados en el mercado local. Ahora vos dirás, bueno, las personas que hacen trading de verdad, que viven del trading, pero de verdad, tampoco son los gestores necesariamente de ciertos fondos o ciertas inversiones, pero tienen la diferencia. Estoy hablando de traders de verdad, que ellos operan su propio dinero, que trabajen con su plata, de su bolsillo, es otra cosa. Entonces yo tampoco te recomiendo dar tu dinero a un trader con el que no tengas suficiente confianza, que no sean de estos que venden, que son redes de mercadeo disfrazadas de academias, de eso ni hablar, de eso podemos hacer todo un programa, porque de eso sí es cierto que no creo en absoluto, ni lo recomiendo, y he visto cosas pavorosas con eso. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que anda ahí afuera vendiéndose. Entonces sí es cierto que sí puedes invertir en el mercado de valores local, sí es cierto que puedes invertir inclusive en el mercado de valores internacional a través del mercado local. Eso sí es posible ahora, pero hay que tener mucho cuidado a dónde. Sin embargo, antes de invertir, quiero que analicemos ciertas cositas, Doc, porque yo quiero que antes de tomar una decisión de inversión, tenés que pensar en ciertas variables que vamos a ver ahora, pero sobre todo a dónde vas a diversificar las opciones de inversión. Y aquí quiero que hablemos de algunas cuantas. Esto es lo que yo quiero que te voy a dar, digamos, un tallercito rápido aquí en este canal para que domines el arte de generar ingresos, porque no es tan complicado como se cree. Te voy a dar algunas estadísticas aplicables a mi país, me perdonan los que son de otros países, pero yo pienso que las estadísticas podrían ser muy parecidas en Latinoamérica. Sin embargo, les recomiendo que investiguen en sus propios países. Estas son cifras netamente de Costa Rica. El 78% de la población adulta tiene cuentas bancarias. Costa Rica es uno de los 3 países con mayor nivel de bancarización en la región. 85% de los ticos alcanza para asumir gastos básicos, y significa que puedan ahorrar entre los 44 y los 48 años. Luego, mientras que el 46% solo para lo básico, con un promedio de 36 años. Entre más jóvenes, menos dinero tienen para ahorrar y bueno, tal vez no es que tienen, es que menores de 36 años no están pensando necesariamente en hacer inversiones. Luego, el 53% de los encuestados tuvieron un plan de ahorro en los últimos 5 años, pero otro estudio de Consumer Watch dice que 8 de cada 10 ticos prefirieron el ahorro a cortísimo plazo o dejaron de hacerlo después de la pandemia. Y esto es muy peligroso porque el hacer inversiones de este tipo
de cortísimo plazo. Primero, eso no son inversiones, son ahorros, y luego limitan la posibilidad de crecimiento del dinero en el tiempo. Recordemos que la inversión, la esencia, lo que tiene es que puede el dinero crecer en el tiempo. Pero lo bueno es que la intención se mantiene. El 61% de los encuestados tenía en mente ahorrar. Esto fue varios estudios que se publicaron en la Oficina del Consumidor Financiero de Costa Rica. Ok, entonces, ¿qué es necesario para dominar el arte de generar ingresos? Primero, bueno, eso es una publicación del Semanario El Financiero que dice que desde abril del 2020 los ticos abandonaron las posiciones de largo plazo, es decir, dejaron de invertir en el largo plazo para mantener sus ahorros a la vista. Entonces, yo con esto, Doc, lo que quiero es llamarte la atención de que quiero que penses en dónde estás invirtiendo tu dinero, tener cuidado con las posiciones solo de corto plazo, o sea, no vas a invertir en certificados de depósito a plazo, eso es un ahorro, eso puedes hacerlo para ir teniendo una muy chiquita y hacer luego una inversión muchísimo más grande, pero tener todo tu dinero ahí guardado en una cuenta de ahorro o un certificado de depósito a plazo, eso se está pudriendo en el banco. Entonces, el gran pero es que no estamos multiplicando el dinero. Y en este caso, multiplicar va a ser la clave. Entonces, Doc, quiero que penses en cómo vas a multiplicar todo ese dinero que está ahorita en tus cuentas bancarias, en certificados de depósito a plazo o en instrumentos de esos que te mencioné, porque vos sos el target y el blanco para los vendedores de este tipo de inversiones offshore que yo no te las recomiendo para nada. Entonces, ¿por dónde vas a comenzar? Lo primero que vas a comenzar es qué historia te estás contando, porque a lo mejor estás súper en una zona de confort con tu consultorio que está creciendo, tenés un montón de pacientes, un montón de cirugías y estás tirando la plata por la ventana, digamos, comprándote una casotota, endeudándote por un carrote, todos los miembros de tu familia tienen carros, tenés vacaciones fuera de Costa Rica o fuera de tu país por lo menos 3 veces al año, y no es que eso esté mal, el asunto es cómo lo estás haciendo, o sea, qué historia te estás contando en tu cabeza, porque no sabes si eso se va a mantener en el tiempo, pero podrías hacer un mejor uso de tu billetera en este momento para que entonces en el tiempo puedas sostener un nivel de vida, ya sea que vayas a consulta o que no vayas a consulta. Luego es importante también ver, o sea, qué hay en tu corazón a la hora de hacer inversiones, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera, es más, muchos ni siquiera se ponen a pensar qué es exactamente lo que quieren hacer con todo ese dinero que en este momento tu clínica te podría estar dando. Entonces vamos a pasar a la acción. Lo primero es que vas a ver que tenés en la mano. Es importante tomar eso y diversificar primero tu consultorio. ¿Por dónde tenés que empezar en el mundo de las inversiones? No es botando la plata en estas empresas que te mencioné al principio, no es tirando la plata en esto, no es dándosele a un amigo que hace trading, no, eso no. Lo primero es vas a diversificar primero tu consultorio. ¿Cómo? Alquilando o arrendando alguna parte, teniendo algún tipo de terapias alternativas, subcontratando algunos servicios por los cuales vos puedas percibir un ingreso. Tu imagen es muy importante, una representación o distribución de alguna máquina, de algún dispositivo, que vos puedas no solo tener la representación, sino la distribución en el país o fuera de tu país también, y ser un empresario de la salud, que eso no tiene nada de malo, Doc. No te preocupes, que sí puedes ser un empresario de la salud para no vivir esclavizado al consultorio. Entonces es importante pensar en ese tipo de cosas. Luego, el primer escalón antes de invertir es que quiero que limpies deudas. Hay una correlación muy grande, puedes buscar en un libro que se llama El millonario de la puerta de al lado. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos sobre el comportamiento de los que realmente son millonarios, y el común denominador es que su nivel de endeudamiento era ínfimo. No hay correlación directa entre ser millonario, generar mucho dinero y deudas, o sea, son incompatibles las dos cosas. La deuda te baja el nivel de clase social donde estás. El segundo escalón es vivir con un plan de gastos, que eso siempre lo voy a decir, tenés que tener un plan de gastos tanto en tu billetera como también en tu consultorio. Y luego el tercer escalón es vivir con el 70% y ahorrar el 30%. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ese 30%? Eso lo vas a potenciar. Primero, buscar en tu círculo de influencia y directamente en tu consultorio a ver dónde puedes hacer inversiones. ¿Qué está a tu alrededor? ¿Qué conoces? ¿Cuál es tu nivel de expertise para que empeces por ahí? Explorar el mercado de valores local primero.
porque antes de irse a comprar acciones de Tesla o acciones de Amazon o todo eso, tenés que aprender y conocer el mercado local. Lo bueno es que el mercado internacional ya se puede tener acceso a través del mercado local. Expande tu consultorio o tu negocio, pero que eso no te demande más tiempo. También metete en el mercado de los bienes raíces, importantísimo, con ese flujo de caja, con ese dinero ocioso que te puede estar sobrando, invertir en bienes raíces. Fuentes de ingresos pasivos es muy importante, alquileres, por ejemplo, la patente de algo, la representación de algo, capacitar pupilos para que te hagan algún procedimiento y vos recibís dinero de eso. La representación de una marca también puede ser un ingreso pasivo que otros te la distribuyan y mientras tanto vos tenés ingresos. Luego, el mercado verde es genial para que diversifiques tus inversiones, buscar alguna alternativa verde, eso siempre va a estar en boga. Salirse de las fronteras es una alternativa también. Entonces, Doc, ¿dónde están tus inversiones? Y eso es lo que quiero preguntarte. Y esas alternativas que te estoy dando es para que potencies ese 30% y no, primero, no te lo vayas a consumir, segundo, no se lo pagues a los bancos en deudas y tercero, no lo metas en esas empresas que te dije al principio, porque ahí sí es cierto que no vale la pena. Diversifica también por sectores, sector industrial, servicios, comercial, siempre comenzando por tu expertise, eso es importante. Y tener un porqué. ¿Por qué vas a hacer todas esas inversiones? Porque no solo es exactamente potenciar el dinero ocioso, sino tener un propósito. Está demostrado que cuando nosotros hacemos inversiones pensando en un fin, en un propósito, más allá de mis propios deleites, ese dinero se multiplica como la espuma. Por eso es importante trascender y ayudar también a otros que tengan más que vos. Entonces, Doc, con esto lo que quiero es invitarte y hacerte reflexionar en dónde están tus inversiones y cuidado con esas empresas offshore que andan por ahí o con esas academias de trading y cosas de ese tipo que son redes de mercadeo disfrazadas, súper peligroso. Por ahí no es. Y recuerda, organízate, invierte y sé libre.